Muchísimas gracias por las presentaciones, gracias Damián. Em, bueno, ante todo, agradecer, organizar estos eventos, como podrán imaginar, es un gran lío, se necesitan muchos actores trabajando, interactuando para poder construir esta interfaz gigante. Así que bueno, quiero agradecer a Damián, a todo el equipo de Mediamorfosis. ¿Te puedo llamar el jefe o no? Toda la gente de esta fascinante universidad. Yo ya había estado varias veces en Ecuador, había estado ya una vez en Quito, pero nunca había estado en la UDLA. Y toda esta estructura, el nodo, impresionante. Espero volver. Y quedé sorprendido, porque dice, te vamos a llevar al edificio viejo. Claro, yo me esperaba algo colonial, con los arcos de terracota, ¿no? Y el edificio viejo tiene 10 años. Así que, bueno. Bien, yo me ocupo soy profesor, investigador, eh, investigué muchísimos años las narrativas transmedias, después me aburrí y retomé temas que nunca había abandonado, me interesa el cambio mediático. ¿Mm? A mí me tocó vivir, dejé de Argentina en el 90, me fui a vivir a Italia, viví todos los años 90 en Italia, me tocó vivir la revolución digital de la web, me tocó vivirla en Italia. eh, Después ya viviendo en Barcelona me tocó vivir la revolución o aparición de las redes sociales, la web 2.0 que se decía en esa época, y paralelos casi juntos, solapados con eso, empezó la revolución de la comunicación móvil, y cuando ya aparecía, y yo esto hace bastante lo venía viendo hace unos años, ¿no? Que ya como que la energía de esto de la comunicación móvil, como que se estaba llegando ya a un punto de saturación, diríamos, ¿no? Como que este aparatito ya estaba llegando a lo máximo, ¿no? Se le podrá mejorar la calidad, la batería, ¿no? Y bueno, parecía que iba a ser el metaverso, pero no, es la inteligencia artificial ahora. Pensar estos procesos es complicado, pues son procesos complejos, hay millones de actores interactuando y darle un sentido a estos procesos que encima cambian tan rápido, ¿no? De manera exponencial. Fíjense, el ChatGPT ahora el 30 de noviembre se cumple un año. Hace un año nadie sabía lo que era el ChatGPT prácticamente, ¿no? Como la pandemia, ¿no? En noviembre del 2019 nadie tenía idea de lo que era una pandemia de COVID, ¿no? Cuando llega, en 2 o 3 meses, wow, conquista el planeta. Cada vez son más rápidos estos procesos. ¿Eh? Bueno, ¿cómo darle un sentido a eso? Bueno, voy a hablar de esto. Esta mañana vimos hermosas expresiones de arte contemporáneo, artes híbridos, lo real, lo virtual, ya son categorías casi que no tienen sentido. Y yo me voy a ir para el pasado, me voy a ir para atrás, porque me ocupo de evolución de los medios y me interesa mucho analizar, entender cómo cambiaron los medios en el pasado. Si bien el cambio era mucho más lento, a lo mejor por eso quizás es más fácil entenderlo, porque vamos a hablar de cambios que duraron varias décadas, porque yo creo que entender cómo fueron esos cambios del pasado nos puede servir, ya no digo predecir, pero por lo menos para entender algún sentido a este cambio tan rápido que estamos viviendo en estos días. Así que vamos a hacer un poco de juego de ida y vuelta entre autores, pintores, ¿no? Un poco de todo. Bien, eh, yo vivo en Barcelona, cada vez que voy a Madrid trato de escaparme un rato al Museo del Prado y me meto en el Prado para ver esto, también las meninas, pero me interesa esto tengo varios libros en casa, ¿no? Ver este cuadro es una locura. Este cuadro de finales de 1400. Este tipo estaba, no sé qué tenía en la cabeza. Este tipo inventó el psicoanálisis 500 años antes de Freud, ¿no? El Jardín de las Delicias, un tríptico, si uno lo cierra es como un globo, ¿no? Pero siempre obviamente está abierto. Uno de los cuadros más enigmáticos. Tiene un storytelling, va de izquierda a derecha, ¿no? Si miramos en el tríptico la parte de la izquierda, tenemos el mundo, bueno, para atrás, ¿no? El mundo del primer capítulo del Antiguo Testamento, ¿no? El paraíso. Y tiene una característica este cuadro, más allá de su cantidad de detalles, podemos estar años. Hay un canal de Twitter, digamos, ahora se llama X, que cada día automáticamente un bot recorta un trocito de este cuadro y de otras obras del Bosco y lo comparte, ¿no? Podemos estar siglos analizando este cuadro y la obra del Bosco, que creo que hay solo 15 cuadros quedan del Bosco. Acá está toda la parte, digamos, paradisíaca, hay todas estas formas ahí, hay unicornios, ¿no? Si nos vamos ya al centro de la parte central del cuadro, hay muchas escenas de diferentes tipos de pecados. Se supone que el cuadro este criticaba
los pecados. Algunas lecturas, interpretaciones dicen que por el contrario estaba festejando los diferentes tipos de pecados. Y hay una cosa interesante entre lo que está a la izquierda, que es lo que estamos viendo ahora, y a medida que nos vamos hacia la derecha, ven que empiezan a aparecer como unas formas extrañas, ¿no? Una especie de construcciones, pero siguen siendo formas totalmente orgánicas. ¿Mm? Si volvemos para atrás a la parte de la izquierda, es un mundo natural, no hay ningún tipo de tecnología, son todas formas naturales, montadas. Si nos vamos al centro, empiezan a aparecer cosas que parecen tecnológicas, pero cuando las empezamos a mirar detenidamente, son formas orgánicas. Si nos vamos a la derecha, llegamos al infierno. Y ahí aparece la tecnología. Está lleno de máquinas, lleno de instrumentos. Creo que nadie hizo un catálogo de esto, ¿no? Instrumentos musicales, medios de transporte, pero cosas incluso que no se saben lo que son hoy. Hay que ver si en esa época sabían lo que era. Es interesante esto. Primero, la tecnología está en el infierno. Cada vez que aparece una tecnología, normalmente tenemos los dos discursos, ¿no? El discurso utópico, con esta tecnología se va a solucionar, bla, 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 bla. Esto pasó siempre, ¿eh? En el siglo XIX decían, con el telégrafo se van a acabar las guerras en el mundo porque los países, ¿no? Entre Palestina e Israel van a mandarse telegramas, ¿no? Era la utopía. Y eso pasó con todo, con las computadoras, pasa con la inteligencia artificial. Y después están los discursos distópicos, que, ¿no? Como que es un juego de suma cero. Aquí la tecnología está cargada de elementos totalmente negativos. Dado que estamos viendo cosas de arte contemporáneo también, les voy a mostrar un vídeo de un grupo de Ámsterdam que hizo esta reconstrucción en clave moderna, ¿no? La lógica es la misma. En la pantalla de la derecha van a ver todas las tecnologías digitales. Hay un hombre eh, enganchado en un hashtag, como si fuera un cepo, un instrumento de tortura, ¿no? Esto fue en Madrid en el 2021, fue una exposición alucinante, eran nuevas generaciones de artistas que trabajaban en el Jardín de las Delicias del Bosco y este es un grupo de, de Ámsterdam, ¿no? Bien, hoy voy a hablar de tecnología, pero más al final. En el medio vamos a hablar de los medios y vamos a hablar del cambio mediático. ¿Qué está pasando en el cambio mediático? Recién vengo de una reunión con profesores y profesoras aquí de la universidad y bueno, en breve, nosotros veníamos de un ecosistema mediático donde gobernaba el T-Rex de ese ecosistema, era el broadcasting, ¿no? El siglo XX, el siglo de la radio, el siglo de la televisión. El broadcasting era una antenita que mandaba el mismo contenido a la misma hora, en el mismo Vaticanal para todo el mundo, ¿no? Y eso fue lo que formó a varias generaciones a lo largo del siglo XX. Obviamente está el cine, está la prensa también, pero el modelo era siempre el mismo, era un contenido único que se emitía a diferentes audiencias. A veces el consumo era sincrónico, a veces era asincrónico, pero esta fue la gran experiencia comunicacional y lo que dio nacimiento a las carreras de comunicación, a los estudios de comunicación, a las teorías de la comunicación en el siglo XX. Lo que pasó es que el agosto del 91, Tim Berners-Lee, un físico, quería compartir papers y artículos científicos, dijo, voy a inventar algo, un protocolo. Él no inventó la web para ver gatos, memes, no quería ver eso. Él quería compartir artículos científicos. Agosto del 91, Tim Berners-Lee crea el HTTP, el HTML, sube la primera página web y le dio Enter. Y no sabía que estaba ahí detonando una bomba nuclear, ¿no? A lo largo de toda esa década, como dije antes, bueno, se dio todo este crecimiento exponencial de lo que fue la web y fue lo que catalizó los recursos económicos y cambió nuestra forma, ¿no? Podemos decir que acá se empieza a producir un desfasaje, ¿no? Todo el ecosistema circulaba alrededor del broadcasting y a partir de ahí, ya de los 90 y ya la década del 2000, obviamente, nuestra vida mediática, nuestra dieta mediática comienza a circular más o está más montada alrededor del networking. Sigue habiendo broadcasting, sí, sigue habiendo broadcasting. Es hermoso ver en broadcasting cuando Argentina le gana a Brasil, no cuando nos gana Uruguay, que es horrible, pero bueno, los partidos de fútbol hay que verlo en broadcasting, ¿no? Y también lo que es interesante es que hay broadcasting dentro de las redes, ¿no? Todos los streamers hacen broadcasting, o sea, toman una cosa antigua y la meten dentro de la nueva lógica que sería la del networking. Pero digamos que buena parte de nuestra dieta mediática, nuestra actividad mediática a lo largo del día la pasamos en redes, la pasamos en plataformas, en entornos mediáticos marcados por la filosofía de la red. ¿Ok? Y eso es un cambio radical en todo lo que venía. Asistimos a un Big Bang,
sobre todo a partir del 2005, cuando aparece Facebook, el nuevo modelo son las plataformas. En esa época decíamos redes sociales, web 2.0, web colaborativa, pero hay un boom de plataformas, se habla de plataformización de la economía, y ahora estamos asistiendo al nuevo boom de las inteligencias artificiales. Mañana vamos a hablar un poquito de esto en un taller que se va a hacer, pero bueno, este es el nuevo boom, esto se está plataformizando, ¿no? Ya vamos camino a eso, cada uno va a tener su propia inteligencia artificial, la vamos a alimentar con nuestras cosas, pero vamos a un modelo de negocio, yo creo, muy de plataformización de las inteligencias artificiales. Todos estos cambios que hubo en OpenAI, todo este melodrama, telenovela que hubo con Sam Altman, tiene bastante que ver con esto, sobre los modelos, para mí. Bien, ¿cómo podemos entender el cambio mediático? Yo estuve trabajando muchos años en ecología de los medios y después fue casi natural empezar a trabajar el concepto de evolución de los medios. Y lo que estoy trabajando en los últimos 10 años, diría, en paralelo con otras cosas. Según Darwin, ¿cómo es la evolución? ¿No? En 1859 Darwin publica El origen de las especies, el libro más disruptivo, más revolucionario del siglo XIX, más que El Capital y todo lo otro. Las familias se peleaban por Darwin, ¿eh? Y Darwin tardó como 30 años en publicarlo porque la esposa era muy religiosa y él sabía que ese libro iba a reventar el discurso de la iglesia, un discurso de varios milenios, digamos, tan consolidado en la sociedad, sabía que esto era una visión alternativa, que no había una figura de arriba que creaba los diferentes seres sobre la Tierra, sino que eso era un fenómeno emergente. Bueno, el libro más revolucionario. Para Darwin, la evolución es un árbol, ¿no? Hay diferentes especies, eso lo terminó de entender cuando vino las Galápagos. Pero fue un colega de él que le pasó el dato, atención a los picos, ¿no? Porque él no lo tenía tan claro. Después leyendo me enteré que había sido un colega de él que le había llamado la atención de este tema de los picos. Y ahí vio que en diferentes islas iban ramificando nuevas variaciones, mutaciones diríamos, y se iban adaptando cada vez mejor. Este es un modelo arborescente, lo que se llama la máquina de Darwin. Esto se ha aplicado a la tecnología, se ha aplicado, hay estudios hermosos de la evolución de los tanques de guerra, de cómo se iban diversificándose. Hay estudios muy interesantes sobre la evolución de los aviones. También hubo bifurcaciones, hubo diferentes modelos que se adaptaban mejor o peor. Y para mí está bien este modelo, pero para mí no es suficiente. Antes hablé de complejidad, miles de actores, humanos, tecnológicos, institucionales, todo interactuando. ¿Alcanza el modelo del arbolito? Yo creo que no. Para mí, para pensar la evolución de los medios, tenemos que pensar en 3D. Tenemos que pedirle a Tupac que nos haga una instalación interactiva teórica para poder, yo quisiera eso, navegar en los modelos teóricos tradicionalmente, ¿no? En 3D. Para mí la evolución, no solo de los medios, también tecnológica, es tridimensional. Es una red donde los medios del pasado pueden influir en los medios de hoy y los medios del futuro, incluso medios que podemos dar por extinguidos, siempre cosas que vuelven, y los medios tienen relaciones entre sí. O sea, si no asumimos la complejidad, si nos quedamos solo en los relatos en forma de arbolito, o peor aún, en forma de timeline, ¿no? No, vino la prensa, después vino la fotografía, vino la radio, la televisión, internet, y una flecha, el PowerPoint con la flecha para arriba. No entendemos, no captamos la complejidad de lo que está pasando. Pensar en 3D, pensar en complejidad, necesidad de modelos eh, que den cuenta de esto, que nos sirvan para pensar lo que está pasando. Y abro un paréntesis, gente trabajando en ciencia política está hablando de la democracia y la complejidad. La complejidad no es solo en el ecosistema mediático, todo es complejo, el mundo que vivimos. Y una de las cuestiones de los discursos populistas en política es que reducen la complejidad. Todo es blanco y negro. Y proponen soluciones mágicas. Todos los populismos. Es una falsa simplificación, digamos, ¿no? Están reduciendo la complejidad, cuando lo que dice Daniel Innerarity, que es uno de los grandes filósofos políticos del País Vasco, español, él dice, tenemos que empezar a pensar la complejidad de la política. Y acá yo voy a proponer pensar la complejidad del cambio mediático, ¿no? Marshall McLuhan, que yo lo cito bastante, tenía momentos muy brillantes, estos tweets o X post que decía, son frases de los años 60, 70, dice, ningún medio adquiere su significado o existencia por sí solo, sino en constante interacción, interplay, decía, con otros medios, ¿no? En 1814, ¿qué pasa? La imprenta de Gutenberg se junta con la máquina a vapor. Ahí The Times en Londres empieza a sacar diarios a saco. Y después llegó la rotativa, ¿no? Años más tarde. Pero se junta una tecnología que tenía 400 años de Gutenberg, se junta con lo nuevo, con la máquina de vapor, y el ferrocarril, y el telégrafo. Todos estos medios dialogaban entre sí. Lo hemos visto en las pelis, construían los rieles del tren y iban poniendo los palos del telégrafo, y el telégrafo avisaba si el tren se retrasaba o a Bianca llegaba más tarde el avión. Y en los diarios empezaron a sacar noticias de último momento, porque llegaban las noticias por telégrafo. Vemos que todo hay una
trama ya en el siglo XIX, muy compleja, que no podemos reducir a una secuencia de medios. Tenemos que pensar la complejidad. Esto lo podemos aplicar a lo de hoy. ¿No? Toda esta red de actores, la fake news, OpenAI, Midjourney, DALI, Internet, el móvil. Bueno, estamos asistiendo a una reconfiguración de toda una serie de actores en los últimos meses por la aparición de nuevos actores que son las inteligencias artificiales generativas. Pero de eso voy a hablar mañana. ¿Cómo pensar una teoría evolutiva de los medios? Bueno, cuando uno hace una teoría, lo primero que tiene que hacer es definir un diccionario, los primeros conceptos, ¿no? Si uno dice, "Pues yo voy a hablar la lengua económica, teoría económica", bueno, hay que hablar de oferta, demanda, de plusvalía, no sé si ya se habla de plusvalía, creo que no se habla más de economía de plusvalía, se habla de oferta y demanda. Pero si yo voy a hablar la lengua de los lingüistas, ¿no? Bueno, tengo que hablar de signo, significado, significante, ¿no? Diacrónico, sincrónico, bueno, tenemos que empezar a crear un diccionario de la evolución de los medios, de la teoría evolutiva o ecoevolutiva de los medios. Yo creo que esa teoría ya existe y en estos últimos años me he dedicado a unir puntos. ¿Por qué? Porque esta teoría ya existe. Hay infinidad de autores y autoras que hablan de emergencia de los medios, adaptación, posible extinción de la televisión, del libro. O sea, hace 50 años que hay gente hablando, utilizando conceptos evolutivos. Lo que yo estoy haciendo ahora es uniendo esos puntos. Yo creo que la teoría ya está. Pasa que está diseminada, está toda fragmentada. Lo que estoy tratando de hacer es juntarla. Acá hay muchos conceptos. Podemos hablar de cuando un medio emerge, qué pasa, podemos hablar de cuando uno de estos medios, algunos, llegan a ser dominantes, como la televisión tantos años. ¿Bien? Podemos hablar de que en cierto momento nuevos medios acosan al viejo medio, le disputan poder, audiencia, publicidad. Entonces empiezan los procesos de adaptación, hay que tratar de sobrevivir, se extinguen los medios, hay nichos en los medios, sí, hace 40 años que hay gente investigando nichos mediáticos, con estudios cuantitativos brutales. Se habla de coevolución de los medios, los medios coevolucionan entre sí, nosotros coevolucionamos con los medios, y, importantísimo para mí, las relaciones intermediales. Hoy voy a hablar sobre todo de estos tres conceptos. ¿Eh? Si quieren otro día hablamos del resto. ¿Qué pasa cuando un medio emerge? Volvamos al siglo XIX, aunque estas cosas tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy. Esta fue la primera fotografía, aparentemente, que era un daguerrotipo, ¿no? 1834. Este señor Daguerre salió a la ventana, fue una exposición que duró mucho tiempo. Si ven abajo a la izquierda, en la esquina, hay un señor haciéndose ilustrar los zapatos. Son las primeras figuras humanas que aparecieron en una fotografía. Y esto fue, bueno, fue disruptivo, ¿no? En esa época, claro, tener una imagen de este tipo, si uno quería tener un retrato, tenía que ir a un pintor, ¿no? Tenía que ir a un pintor, la familia de dinero se hacían pintar el cuadro del abuelo con todas sus medallas, ¿no? Las familias pobres no tenían esta capacidad de generar una representación iconográfica, ¿no? Por ejemplo, de los retratos o de lo que ellos veían, ¿no? Se podía dibujar quizás, pero era otra cosa, ¿no? Las familias pudientes podían. ¿Qué pasa? Hoy tenemos bases digitales de datos de toda la primera generación de fotografías, de daguerrotipos. ¿Y qué son esas? La mayoría son paisajes y retratos. Incluso este es un autorretrato, casi un selfie del daguerrotipista. ¿Qué pasa? Tenían la tecnología, sí, la nueva tecnología. ¿Sabían qué hacer con ella? No, copiaban la pintura. Hacían retratos y paisajes. Pasaron muchos años hasta que la fotografía empezó a encontrar su propio lenguaje, hasta que la fotografía empezaron a surgir los fotógrafos que experimentaron con el collage, dejar el objetivo a mucho tiempo abierto o cerrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Esto se repitió a lo largo de los últimos 2 siglos. Cada vez que aparece un nuevo medio de comunicación, lo primero que aparece es la tecnología. Y siempre se tardan años o a veces décadas en encontrarle el lenguaje. Pasó con el cine. Las primeras películas de los hermanos Lumière era un teatro filmado, no había corte directo, no había montaje paralelo, nada. Tuvieron que pasar 15 años casi con Griffith, Einstein, que inventaron el lenguaje cinematográfico. Pasó lo mismo con la radio, pasó lo mismo con la televisión, pasó lo mismo con la web, pasó lo mismo con el iPhone. Aparece primero la tecnología y se tarda un tiempo en entender cuál es el lenguaje propio. Pero mientras esa tecnología, ese medio hay que llenarlo con algo y se lo llena con otro medio, con un contenido de otro medio. O podemos decir que ese medio se vuelve contenido del nuevo medio. Y esta es una de las frases célebres de McLuhan. McLuhan decía, el contenido de un medio es siempre otro medio. Yo le agrego el contenido de Marshall McLuhan, ¿no? Un amplificador Marshall McLuhan. El contenido de un nuevo medio es un viejo medio. Porque al principio nadie sabe qué hacer con ese medio. ¿Y quiénes son los que empiezan a experimentar? Los artistas, los Tupac de esta mañana.
Son los primeros que empiezan a agarrar la tecnología, están ahí a ver qué sale de Apple, a ver qué sale de aquella otra empresa y empiezan a probar, a probar, a probar. Algún día todas esas cosas que vimos esta mañana serán mainstream. Será la forma de comunicar, no todas, algunas, veremos cuáles. Este es un periodo fascinante. Estamos como en 1895, 1890. Estaba el cine, había que inventar el lenguaje del cine. Bueno, ahora tenemos que inventar el lenguaje de todas esas tecnologías maravillosas que vimos esta mañana. Esto se ha repetido mucho. Es interesante porque, ¿qué pasa con la pintura cuando llega la fotografía? Si nos quedamos en el relato lineal, la fotografía sustituyó a la pintura, ¿no? La pintura sigue existiendo todavía hoy. ¿Y cómo afectó la fotografía a la pintura? Bueno, Humberto Eco escribió de esto. Decía, bueno, dado que la pintura ya no podía ser realista, porque lo realista era la fotografía, llegó el impresionismo. Se pintaba con manchas, a lo Van Gogh y tantos otros, ¿no? Porque la pintura no podía competirle en realismo a la fotografía. Y como que queda una relación bastante lineal ahí. Bueno, vamos a complejizar todo esto y a eso nos vamos a dedicar. Voy a hablar de pintura y fotografía. He excluido a propósito un montón de cosas. El cine, que apareció en 1895 y dialogó con la pintura y la fotografía, y he excluido el cómic, que prácticamente nace con el cine y se fue intercambiando, fue coevolucionando entre el cine y el cómic. Me quedo solo con estas dos cositas. Turner, un pintor fascinante, principio del siglo XIX. Hay dos cuadros de Turner que a mí me encantan. Por un lado iban anticipando el impresionismo, ¿no? Este es brutal, la locomotora, la modernidad que entra, wow, que viene ahí de las nieblas, ¿no? Esto es lo moderno, ¿no? Y este otro me parece que pinta todo. Es el remolcador a vapor arrastrando un viejo barco a vela para que los desguacen, ¿no? Esa es la modernidad. Aparece la fotografía, ya bueno, 1834 decía, ¿no? El primer daguerrotipo. Muchos pioneros de la fotografía venían de la pintura y experimentaron, no es que eran dos mundos separados, aparecieron los fotógrafos y ya estaban los pintores, no. Mucha gente que estaba pintando se compra las primeras máquinas de fotografía y empiezan a experimentar con la fotografía. Incluso en esa primera época, al principio del 800, todavía se pintaba dentro de los talleres, dentro del estudio, no había pintura al aire libre. Al aire libre se hacían bosquejos. Entonces lo que empieza a pasar es que algunos pintores empiezan a trabajar con hacer fotos y después se volvían a su estudio y pintaban la foto, usaban la foto de referencia como un apunte, ¿no? Hay toda una serie de cruces muy interesantes entre esta primera generación, podemos decir, de fotografía y la gente que venía de la pintura. La fotografía cambió el modo de mirar, como dice acá, de narrar, potenció el realismo en la novela, no es casual, y después vamos a hablar de Bourdieu, que está en el título de la charla, esta relación de el surgimiento del realismo en la literatura, con Madame Bovary y tantas otras obras, sobre todo en Francia, y no solo en Francia, Charles Dickens, ¿no? El gran narrador, las novelas que cuentan cómo vivían los pobres en Londres en medio de la revolución industrial, ¿no? Y también en la pintura aparece un realismo, no es que eh, la fotografía se quedó solo con el realismo, no, la pintura también empezó a experimentar con el realismo y, por ejemplo, este cuadro famosísimo de la recolección, acá había una visión social, ¿no? Ya había habido grandes movimientos revolucionarios, prerevolucionarios en Europa, pero aquí todo es interesante, ¿no? Es un intento de de la pintura de ser realista, ¿no? Quizá de competirle, podríamos decir, a la fotografía, pero fíjense el encuadre ya es moderno, podemos hablar de un encuadre postfotográfico, y esto es fascinante, ¿no? Y acá empezamos a ver las mezclas, ¿no? Una foto de 1849, un cuadro de 1879, 30 años después. La fotografía empieza a copiar a la pintura. Incluso había estos jardines, estaban en las afueras de París y el fin de semana yo me imagino, iban todos con el trípode, ¿no? Iban los pintores e iban los fotógrafos a hacer fotos, a encuadrar ahí, algunos pintaban y otros hacían fotografías, ¿no? En el impresionismo hay muchas cuestiones vinculadas al uso fotográfico de la luz, la visión de la cámara. Para mí el tema del encuadre, no hablemos del color, porque bueno, eso era patrimonio solo de la pintura en ese momento, ¿no? Pero el tema de la visión, es increíble. Vayan a un museo un día, cualquier museo que tenga pinturas de 1600, 700 y después, fíjense cómo eran los cuadros antes de la fotografía y cómo eran después. Fíjense, este es un cuadro de 1867. Es una foto. Cambió la mirada, cambió la forma de encuadrar. Este otro es brutal, 1878. Es pintura, sí, pero la mirada fotográfica.
Sigamos mezclando las cosas. La fotografía capta el instante, esto del movimiento, las olas. 1857, fotografía, Monet, 1881, tratando de pintar, como que llevó a tomar conciencia la pintura de esta cuestión del movimiento. Y acá deberíamos meter el cine, porque el cine, infinidad de las primeras películas mostraban escenas en la playa con las olas, etcétera, etcétera, etcétera. Captar el instante y otro elemento que dice ahí, el trabajo al aire libre. Como dije antes la pintura era de gabinete, se podía pintar acuarela afuera, pero el óleo, venían unas vejigas de cerdo, ¿no? La pintura, el óleo, ¿no? Venía ahí, entonces eso no se podía sacar afuera, todo un lío, entonces había que pintar dentro de los talleres, ¿no? Pero empieza a aparecer algo, que es la pintura al aire libre. ¿Ya? En la segunda mitad del 800, y esto es típico del impresionismo, ¿no? Captar el instante, y empiezan a aparecer cuadros de pintores trabajando al aire libre, en esos hermosos bosques que veíamos antes, ¿no? ¿Mm? Relaciones peligrosas y complejas entre medios, ¿no? Acá tenemos lo contrario de lo que vimos antes, ¿no? La pintura impresionista deja su huella en la fotografía. Tenemos al fotógrafo totalmente inspirado por la pintura, trata de simular una pintura. Y tenemos el fenómeno totalmente contrario. La famosa fotografía que hay, perdón, pinturas de Monet, que hay una serie enorme de la catedral de Rouen, en realidad estaban inspiradas por fotografías. Ida y vuelta. No podemos hablar de un medio sustituye a otro, no. Mucha complejidad, relaciones de todo tipo, fotógrafos que se dedican a la pintura, pintores que se dedican a la fotografía, promiscuidad total. Ahí hay que entrar por eso con modelos tridimensionales y empezar a hacer un zoom en eso y empezar a ver las conexiones que había entre todo esto. Y estamos hablando de un momento que había unos pocos medios de comunicación, si se quiere. Esto hoy está multiplicado por la gran cantidad de medios y actores y gente haciendo cosas y de textos circulando en todo tipo de redes. Bien, volvamos a lo tecnológico y sus complejidades. Bourdieu, bibliografía obligatoria, ese libro es un clásico, son 600 páginas. ¿Qué analiza Bourdieu ahí? Bourdieu analiza el surgimiento del realismo en la literatura y en la pintura, y el impresionismo en la pintura, como fuga del realismo, ¿no? Bourdieu aplica el concepto de capital simbólico, analiza los campos, ¿no? Cómo se legitimaba un pintor, un escritor en Francia en la segunda mitad, digamos, del siglo XIX, a dónde tenía que ir, dónde tenía que exponer, en qué galería, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mapa sumamente interesante para quien quiere estudiar un poco las relaciones de poder, las influencias entre todos estos actores. ¿Mm? Bien. En todas las páginas de este libro, la fotografía aparece mencionada una sola vez. ¿Se puede explicar la aparición del realismo en la fotografía, en la pintura y o la fuga también del realismo, y en la literatura si no mencionamos la fotografía? Falta tecnología. Y yo creo que es uno de los problemas que tiene Bourdieu, que tiene otras cosas buenísimas, pero en este caso yo creo que le falta la materialidad. Hace un rato me preguntaban cuáles son las nuevas teorías de la comunicación. Bueno, está emergiendo todo un filón vinculado a las nuevas materialidades en el mundo de la comunicación. Y eso tiene mucho que ver con la mirada ecoevolutiva que yo estoy desarrollando. Prestar atención a los cacharros, a los cables, ¿no? El enfoque de Bourdieu es muy superestructural, podríamos decir en terminología tradicional, ¿no? Una cosa muy macro, ¿no? Los poderes, ¿no? Como que hay campos magnéticos ahí donde se mueven los diferentes personajes. Bajemos a lo otro, a lo cotidiano, a la tecnología básica. Como les dije, pintura antes era sobre todo de interiores. ¿Por qué los pintores empiezan a salir a pintar? Porque se puso de moda, porque querían copiar los fotógrafos, típico del impresionismo, ¿no? Este tipo de cuadros. Los pintores salen a pintar porque apareció esto. Nadie habla del pomito de óleo, el tubito de plomo que permitía salir a pintar al campo. Bordiani habla de esto. Y es un elemento, uno de los tantos elementos materiales que está perdido en todas estas historias que veníamos contando del arte y también de los medios. Esto hizo posible la pintura al aire libre. Es una cosa tan pequeña que a lo mejor se volvió invisible. Bueno, yo creo que este es el tipo de historias que tenemos que recuperar, ir a ver la materialidad de la comunicación, la materialidad de los medios.
y vemos como una cosa muy pequeña, que nadie le daba importancia, tuvo un rol fundamental. Eso es complejidad también. En los ecosistemas complejos, sistemas complejos, la acción de algunos pequeños elementos puede tener efectos catastróficos, se dice en todo el sistema. Pensemos el virus en Wuhan, según la versión más común, un chino comió un bicho raro y desencadenó una pandemia mundial. Bueno, eso es complejidad. También es complejidad el día que Steve Jobs sacó un aparatito del bolsillo y lo mostró, el iPhone. Al año Nokia había echado a 10.000 personas. Pequeños cambios, pequeñas cositas que tienen efectos muy grandes. Eso es la complejidad, no solo en comunicación y medios. Tenemos que acostumbrarnos también a ese tipo de fenómenos. Y creo que lo que está pasando con las inteligencias artificiales no es muy lejano de ese tipo de análisis, ¿no? Analizar la emergencia de un medio no es solo decir, bueno, el contenido del nuevo medio es un viejo medio. Sí, es un patrón que se reproduce bastante, pero hay mucho más que eso, ¿no? Hay que mapear las relaciones con los otros medios, como decía McLuhan, hay que ir más allá de este aforismo, yo creo, y ver este interplay que decía McLuhan entre diferentes medios, eh, y tecnologías y actores humanos también. Acá digo, bueno, si vamos a hablar de historia de la pintura, literatura, fotografía, no podemos dejar de lado el pequeño tubito de pintura y otra cosa, el rollo Kodak. Cuando Edison ya hizo el kinetoscopio, las primeras máquinas para ver cine, pero no era proyectado, ¿no? Se forró de dinero Edison con eso. Edison apostaba a ver las películas en un aparato individual, los Lumière apostaron por proyectar, Edison dijo, ¿para qué voy a proyectar? Dice, sí, yo le cobro 5 céntimos a cada uno, si lo proyecto en una sala no me va a salir a cuenta. Bueno, se impuso el modelo de los franceses, después Edison copió evidentemente. Bueno, todas esas películas se hacían con Kodak. Ya en esa época Kodak era la marca líder de películas y duró más de un siglo. Duró hasta finales de los 90, empiezan a aparecer las máquinas digitales y ya después con los teléfonos móviles con cámara, Kodak desapareció del mapa. Dicen que sobrevive en un nicho. Ciertos directores de cine utilizan película y quedó solo una fábrica en Rochester, que es la fábrica original de Kodak. Pero eso es muy interesante también. Habrá otro paréntesis. Kodak en el año 75, si no me equivoco, un empleado de Kodak patenta la cámara digital. ¿Y qué dijo Kodak? No, nuestro negocio es vender películas, imprimir en papel. La metieron en un cajón, la patente. Cuando la sacaron ya era tarde. Ya era tarde. Esto es otra característica de estos sistemas complejos. Antes, cuando había menos complejidad, algunos de estos actores duraban siglos. Piensen en Ford, Chevrolet, Kodak mismo, ¿no? Empresas que duraban un siglo. Yo no sé si dentro de un siglo habrá Facebook, Meta, habrá Google. Se me hace difícil. OpenAI. Yo creo que parte de esta aceleración también es el ciclo vital de las grandes corporaciones. Y ahí también, el que se duerme en los laureles corre el riesgo de quedar fuera en cualquier momento. Ya voy terminando, vamos a tener tiempo para preguntas después. Termino con dos obras. Hubo una exposición una vez en el Thyssen, en Madrid, sobre hiperrealismo. O sea, más allá de que la fotografía parecía quedarse con la parte realista, hubo todo un movimiento hiperrealista ya a finales del siglo XIX. O sea, hubo gente, hubo pintores que salieron a competirle a la fotografía. Esto es fascinante, ¿no? Salieron a competirle, por ejemplo, este cuadro es brutal. Y fíjense que es un señor que vende estampas, vende fotografía y es un cuadro. Es un cuadro, ¿no? Bueno, con todo ya el efecto, ¿no? De realismo de la imagen, con estas imágenes que salen del marco, ¿no? Hiperrealismo, pintura tratando de competirle a la fotografía. Y para mí la pintura que a mí me fascina, es un pintor fascinante, Sorolla, es un pintor valenciano, fue un pintor quizá uno de los más famosos a principios del siglo XX. Las grandes familias ricas de Estados Unidos querían tener cuadros de Sorolla, se trasladó allá. Hay muchas obras de Sorolla en Estados Unidos. Era como casi paralelo a los murales de Rivera, el mexicano, ¿no? Pero esto era más pequeño, era más fácil tenerlo en casa. Y Sorolla no pintaba a Lenin ni a Marx, entonces era mucho más fácil tenerlo en el living. Pero es fascinante, porque hubo varias exposiciones de Sorolla y él tenía muchas escenas en la playa, y esta para mí la que centra todo. No sé si su hija o quizás su esposa, con una cámara Kodak.
como una cámara Kodak. O sea, acá se cruza también todo lo que veníamos hablando, ¿no? Estos dos universos confluyen en una única pintura. Leyendo sobre la biografía de Sorolla, me enteré que él empezó, jovencito, adolescente, ¿dónde empezó a pintar? Sí, era un gran dibujante, un gran pintor, pero sus primeros trabajos que eran pintar fotogramas de películas. Era la primera fotografía a color, estamos hablando de finales del 800, principios del 900. O sea, su primera experiencia de pintura fueron pintando fotogramas. Una vez más, complejidad. No podemos reducir esto a una timeline que vino un medio después de otro. Tenemos que meter el zoom ahí dentro, por lo menos los que investigamos la comunicación, para poder entender todos estos cruces que se producen entre diferentes actores, diferentes medios, diferentes estéticas. Bien, si les interesan estas cosas, vengo escribiendo bastante. Mi último libro, el del 2023, el año que viene sale en castellano por la editorial Ampersand y estamos viendo si lo podemos presentar en Quito también. Así que bueno, les agradezco muchísimo, espero que esto les sirva y seguimos la charla ahora con el amigo acá Damián y gracias. Y mañana hablamos de ChatGPT. Gracias por la claridad que nos aportás siempre. Me gustaría que, si bien mañana vamos a tener un taller sobre inteligencia artificial, no puedo evitar un El poquito temita. el temita. Hablabas del el modelo de negocio de la plataformización de la inteligencia artificial. ¿Podés hacer un poquito más de foco en eso que apenas lo titulaste y me pareció muy interesante? Son hipótesis. Si algo tienen los sistemas complejos que no podemos predecir. Hace un año nadie sabía lo que era ChatGPT, en noviembre del 2019 nadie sabía lo que era un virus de COVID-19 y así todo, ¿no? Entonces, decir cómo va a ser el ecosistema de la inteligencia artificial de acá a unos años es muy difícil. Pero hay movimientos y de las grandes corporaciones. Em, por un lado, yo creo que, y ya están estas cosas, inteligencias artificiales personalizables. Yo creo que vamos a un modelo freemium, un chat GPT gratis, con un capado, diríamos, ¿no? Con ciertas funcionalidades, y la versión premium, pagando, te da acceso al 4, a toda una serie de funcionalidades, datos actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ya está pasando es que vienen las inteligencias artificiales ya personales, digamos, ¿no? O sea, una corporación, Coca-Cola seguramente ya la debe tener, o si no la tiene ya la va a tener, van a poner toda la información de la empresa en su inteligencia artificial para uso y consumo interno, ¿no? Y pagarán, obviamente, su utilización de algoritmos y de máquinas. Hay que ver cómo funciona esto, supongo que es el modelo de la nube, pero tendremos inteligencias artificiales. Y a mí no me extrañaría que ya las universidades tengamos inteligencias artificiales. Las universidades son lentas para incorporar estas cosas, pero ¿por qué no pensar que toda una producción científica o de un país o de una universidad o de Europa esté metida en una inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Y por qué no pensar que cualquiera de nosotros pueda tener su propia inteligencia artificial? Yo en casa tengo, en mi computadora, tengo, no sé, 200.000 PDF que nunca voy a leer. Ujú. Nuestras computadoras son cementerio de PDF, ¿no? Menos mal que no se pudren, porque si no sería pestilente. Claro, meter todo eso ahí dentro, o sea, porque son textos que por algún motivo Lo me llamaron la guardaste, claro, atención te y algún día los interesaron. voy a usar. Cuando me jubile los voy a leer. Bueno, meterlo ahí dentro y poder procesarlos, ¿no? Imagínense lo mismo con las imágenes, imagínense el sonido, ¿no? Entonces no me extrañaría, aparte viendo que la plataformización está en todos los sectores de la economía. Nosotros ahora tenemos un proyecto de investigación que termina en febrero con una conferencia en Barcelona, que Working in for Platforms, ¿no? Trabajar en y para las plataformas. Y hemos estado 3 años investigando a la gente que trabaja para la distribución de alimentos, delivery, gente que cuida ancianos, perros, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las diferentes plataformas que veíamos antes en el circulito. Eh, y ya lo que está pasando es que empieza a haber decenas o cientos de empresas que están trabajando con la inteligencia artificial. Y Carlos, mediamorfosis, hablamos de evolución de los medios. eh, la inteligencia artificial no es un medio, pero impacta en... ¿cómo impacta? En el año 1997, Terry Winograd creo que se jubiló ahora, dirigía el laboratorio de Human Computer Interaction en Stanford. Ahí nació Google en el 98, ¿no? Los dos muchachitos estos estaban haciendo el doctorado. En el año 97 publicó un artículo que dice From Computation to Communication.
Y dice, las máquinas de Turing y von Neumann, ¿no? Los grandes ordenadores después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los años 50 en adelante, son máquinas son computadoras, computan, hacen cálculo, ¿no? Se diseñaron para eso. Se diseñaron para la Guerra Fría, para poder calcular el impacto de las armas nucleares y la trayectoria de los misiles en plena Guerra Fría. Para eso Estados Unidos puso dinero para eso. Siempre pasa así, ¿no? La mayor parte de las tecnologías que usamos vienen de fundaciones militares, o sea, tenían un objetivo militar al principio. Después se liberan al gran público. Entonces, eran máquinas para hacer cálculos, ¿no? ¿Qué pasa? Dice Winograd, en los 80 más o menos empieza a cambiar. Aparecen las interfaces gráficas, aparece el Mac y Internet se empieza a incorporar, ya estaba en los finales de los 70, finales de los 60, principios de los 70 estaba el correo electrónico, bueno, pero que se empiezan a usar cada vez más para comunicar. O sea, las máquinas siguen computando, todavía hoy computan. Pero se agrega este uso sobre todo para comunicar. Ya en los 80 aparece el desktop publishing. Y ahí tenemos la tecnología digital, es una disrupción en la producción de contenido. Empezamos a producir los libros, las revistas, todo maquetado en el Mac, con el PageMaker o el Quark Express. Después apareció Photoshop. Photoshop no existía todavía. Eso pasó a la música. Año 83, Charlie García, primer sampling de James Brown en clics modernos. Sí. Y después pasó al vídeo. Yo ya en esa época estaba en Italia, la edición no lineal de vídeo. O sea, fue una disrupción en la producción. Ya en los 90 viene la web. Es una disrupción en la circulación. Ya la web no afecta a la producción, pero afecta a la circulación. Y yo diría que con la web 2.0, las plataformas, las redes sociales, tenemos la disrupción en el consumo. Ya es el prosumidor. Ya no estamos como Homer ahí mirando la tele, Homer Simpson, ¿no? Estamos compartiendo memes de gatitos y de Milei con la motosierra, ¿no? Es una disrupción del consumo. Pregunta, dado que no podemos hacer predicciones, ¿estamos yendo de from communication to generation? Lo que yo creo que sí estamos en una nueva disrupción de la producción. Bien. Y eso, es en ese marco Ujú. general, yo creo que estamos. Las inteligencias artificiales generativas, porque hay otras, las predictivas, Sí. etcétera, pues me quedo con la generativa, el ChatGPT, el Midjourney, es una disrupción brutal, mucho peor que la de los 80, brutal, porque en los años 80 todo el mundo estaba recontento con el Mac. Yo en esa época escribía en una revista de la Patagonia, de año 84, ¿no? 85. El Mac apareció en enero del 84, con el famoso clip el spot de Ridley Scott. En el 85 viene el director de la revista y me dice, Carlos, dice, el que nos hace la revista fue a una feria en Buenos Aires y compró una máquina que le hace todo. Era el Mac. Estaban todos contentísimos. Yo no creo que ahora estén tan contentos con la IA, los diseñadores gráficos y los creadores, fotógrafos y escritores. No, claramente, Pero es una disrupción de la creación, de la producción. Ujú. Bueno, vamos a abrirnos a preguntas, a ver si tenemos preguntas en el público. Estamos mirándolos. En lo que consta la evolución de los medios, me parece que hay un ejemplo interesante que es lo que pasó con el videojuego Death Stranding, dirigido por Hideo Kojima, que es un videojuego que básicamente un poco que fue muy profético del COVID, porque se trata justamente de un repartidor que lleva paquetes de un lado a otro en un mundo postapocalíptico. Y el director de este juego le dijo que era un tipo de juego nuevo, era un nuevo género de juego, que es el juego conectado. Y a mí me parece que en decir eso, de un cierto modo implica, y a mí me parece que sí se está dirigiendo en mucho eso, que la evolución de los medios puede ir hacia una interconectividad, que por ejemplo vemos con el universo Marvel también, es decir, todos los pedazos de las series, de las películas están unidos y poco a poco yo creo que puede llegar a una cosa en que uno, por ejemplo, en el ejemplo del cine, puede llegar a interactuar con los eventos que pasan en una película, casi como un videojuego, como ese de Black Mirror que sacaron en Netflix. ¿Qué opina de todo esto? No, como dije al principio, el concepto de intermedialidad o intermedia para mí es fundamental, ya sea para los que investigamos, o sea, no podemos entender la historia del cine si no la vinculamos cuando apareció la televisión, a la pintura o a la fotografía o al cómic. No podemos entender la historia del cine contemporáneo en Hollywood si no lo vinculamos al cómic de superhéroes y a los videojuegos. O sea, no podemos entender un medio aislado de los demás. Para los que investigamos,
Esto, intermedialidad, es fundamental. Pero para los que hacen comunicación, lo mismo. Lo que vimos esta mañana son fenómenos totalmente intermediales, transmedia, lo que prefieran. Pero hemos visto cómo, dónde termina lo virtual y empieza lo real, dónde empieza la realidad aumentada y empieza lo inmersivo. Se mezcla todo. Y ahí aparecen todas experiencias híbridas, si se quiere. ¿Cómo clasificamos, por ejemplo, todo lo que pasó, lo que vimos esta De mañana? Tupac, inclasificable. Claro, no, bueno, Sí. algún día habrá que ponerse ahí, tirar de la semiótica, de la filología y ver si podemos hacer algún tipo de taxonomía de todo esto. Pero estamos en un momento fascinante porque hay, repito, hay muchos actores, todo se hibrida, se comunica. Cuando yo estudié comunicación en Rosario, teníamos radio, cine, prensa, el diario La Capital y ya estaba. Y, Ujú. ¿no? Teníamos dos compañeros, Molina y Postiglione, que se dedicaban al cine, el resto iba al diario, a la radio, o al Canal 3 o Canal 5. Ese era el universo de la comunicación. Y estábamos todos recontentos, carrera moderna, ¿no? Y fíjense lo que es esto ahora, o sea, es fascinante. Fascinante para ustedes que se van a incorporar ahora al mercado, digamos, profesional, y también para los que investigamos, ¿no? Es un lío total, pero es fascinante. Hay algo que vos dijiste que me pareció muy interesante, vincularlo con algo que pasa en la sala de XR de ahora. Vos contabas que un medio nuevo empieza contando como un medio viejo y que no existe el lenguaje se empieza a crear. Hay algo muy interesante y es que en nuestra sala tenemos una cantidad de experiencias muy diferentes donde yo les recomiendo que miren algún contenido, hoy lo mencioné, donde se ven experiencias que generaron un cambio en el lenguaje. Y nosotros los latinoamericanos en ese punto somos protagonistas. Lo primero que pasó con las inmersivas, con el video 360, es que se empezó a grabar, como en el cine, con cámaras que grababan alrededor. Y yo les contaba hoy, en función de esto que dice Carlos, la película Gloomy Eyes, que está aquí, de los argentinos Jorge Tereso, de 3DR, crea el concepto de diorama y aparece por primera vez. En vez de estar con los cascos mirando un mundo que sucede alrededor, ellos ponen al espectador como omnipresente por arriba y crean pequeños mundos donde, como es realidad virtual, podés entrar, podés mirar a los personajes. Entonces digo, se ve ahí un punto de evolución. Se ganaron todos los premios del mundo con eso, porque revolucionaron la lingüística. Vamos a otra pregunta que había por ahí. Dale. Buenas tardes. Bueno, primero, qué gusto tenerte aquí. La verdad es que siempre nos hacen leerte a ti en teorías de la comunicación Pobre. en todas las La carreras de biografía comunicación. obligatoria, terrible. Sí, entonces es un Instrumento de gusto. tortura medieval. Y encima yo te traigo. Sí, en realidad mi pregunta era más enfocada justamente a este tema del entendimiento y la complejidad de la que tú hablabas todo el tiempo. Y yo creo que nosotros como sociedad todavía ni siquiera hemos entendido la complejidad ni del Internet en sí, ni de las redes sociales, que ahora todo termina ahí, todo termina en las redes sociales, que al final es un medio de todos. Entonces creo que esa es la mayor complejidad. Entonces mi pregunta va como, ¿en tú qué piensas de cuándo vamos a estar listos como sociedad para entender ahora la llegada de la inteligencia artificial, si ni siquiera han incluido en las mallas curriculares de tercer nivel temas de los medios digitales como tal, para entender cómo usar esa red social más que entender el medio como tal? Entonces, ¿cómo va a ir eso? Yo no sé cuándo vamos a estar listos. Vamos ahí adaptándonos a los saltos, como ya pasó con todas las otras tecnologías. Cada vez más rápido la adaptación. Tuvimos 4 o 5 años para adaptarnos a la web, entre el 91 y el 92. Eh, Antes de la web había otras redes, ¿no? Estaban las BBS, había todo un mundo pre-web que ahora se publicó un libro hace poquito muy interesante porque nadie hablaba de eso. Parecía que un día llegó la web y no, había cosas antes, ¿no? Fidonet, había toda una serie de redes. Em, pero fueron años. Y nosotros decíamos qué rápido que va todo, ¿no? Leíamos la revista Wire de Silicon Valley, qué rápido que va todo. Esto es mucho más rápido. Aguanta el Homo sapiens, sí, hasta ahora hemos aguantado bastante bien, ¿no? Pensemos en una especie que eh, el papiro duró 4.000 años, ¿no? Estuvimos 300.000 años picando siempre la misma piedra, en un momento las cosas se aceleraron, todavía no se sabe bien qué pasó, si fue un cambio, obviamente fue alguna mutación, algo en el cerebro, y no sé, pasaron cosas ahí que en un momento se empieza a acelerar. No es casual que se abre la gran aceleración, los últimos 10.000 años, lo que se habla del antropoceno. Pero bueno, vamos aguantando bastante bien. Eh, Pensar que un día nos vamos a adaptar totalmente, o sea, el día que nos adaptemos porque va a venir otras cosas, van a venir otras cosas que nos van a desadaptar. Pero y respecto a la introducción de esto en la universidad, bueno,
Yo estoy muy interesado en este tema. Eh, Europa se reunió, ¿no? Y sacaron un primer documento. Capaz que el año que viene se juntan los ministros de educación y hacen un documento, y de acá a 5 años se reúnen todos los rectores y dicen, vamos a tener que incorporar inteligencia artificial en los planes de estudio de comunicación. Bueno, ya hoy hay estudios, o sea, hay estudios en Australia, Reino Unido, Estados Unidos de estudiantes de secundaria y de universidad, de college, los primeros años de universidad, que están usando el chat GPT para todo, ¿no? Bien, hay Yo, unos datos muy interesantes. Si ustedes van a Google Trends, busquen chat GPT. En octubre del año pasado no existía, en noviembre un pico, y ya sube, febrero ya sube, se está ahí, julio, agosto baja chat GPT y vuelve a subir en septiembre, octubre. Dado que pueden comparar en Google Trends, te hace un hilo rojo y un hilo azul, pongan Minecraft. Minecraft estaba muy alto, cuando aparece el chat GPT, Minecraft baja. Cuando llegan las vacaciones de verano en el hemisferio norte, sube Minecraft y baja el chat GPT, y lo están usando en las aulas. O sea, en las aulas no, fuera del aula, para hacer las tareas. O sea, si vamos a esperar que el ministro o el ministerio saque un... No, nuestra propuesta es un poco en la línea del proyecto Transliteras, y vamos a ver cómo lo están utilizando y intercambiemos tips con los estudiantes, ver cómo lo hacemos, y etcétera, De etcétera. todas maneras, y sumando algo a eso, siempre la tecnología va mucho más rápido Que la burocracia, sí. que la Sí. burocracia, que las currículas, que los Totalmente. profes aprendiendo lo que saben antes los alumnos porque lo están usando, y ahí estamos en una tensión permanente. ¿Hay otra pregunta? Aquí. Perdón, la consecuencia de eso es que muchas veces el profesorado ve que el estudiante sabe más que el profesor o la profesora. No, prohibido el ChatGPT. Claro, ¿No? A ver si pone en discusión mi conocimiento, claro. porque siguen pensando en términos pre-Paulo Freire. ¿No? Paulo Freire decía, no es que yo sé, el otro no sabe, los dos sabemos algo, la conversación, el diálogo como base de la educación. Bueno, lo venimos citando a Paulo Freire hace 50 años, 60, y no lo aplicamos. ¿No? Cuando el estudiante sabe algo más que el profe, ya todos reculan, no, está prohibido, no toquen el móvil, no toquen esto. No, si dentro del aula hay gente que sabe hacer vídeo, que sabe usar el ChatGPT, bueno, que lo cuenten y aprendemos todos. ¿No? Ya la vi. Acá, ya. Un poco difícil analizar el tiempo en el momento en el que uno está, ¿no es cierto? De cerca no se ve. Y aún así me parece fascinante analizar la posmodernidad, en general los pilares. En este tema quisiera saber, pensando en los medios y la relación con el mundo y viceversa, mundo, medio, y cómo se impactan unos a otros, ¿qué formatos de los medios, qué relaciones entre medios y audiencias visibilizan los pilares de pensamiento de la posmodernidad? Esta sensación que tenemos de aceleración no es nueva. Hay cosas escritas a principios de 1800, cuando llegó el tren, que suenan muy familiares, ¿no? Imagínense, en 1800, antes del tren, ir de Madrid a Barcelona, son 700 kilómetros casi, era un viaje que la gente planificaría meses antes, ¿no? Y tardaría seguramente muchos días en un carro. Bueno, después llegó el tren y después llegó el avión y ya tenemos el supertren que va en 2 horas y media. O sea, los medios nos transforman nuestra percepción del tiempo y el espacio. Claro, la modernidad líquida, llamémosla así, siguiendo a Bauman, yo creo que era la televisión. Lo líquido va de un punto a otro, puede tener recovecos, puede tener turbulencia, pero va de un punto a otro. Hay una linealidad, las cosas fluyen, pero como que había el storytelling por folletín o serie televisiva o radionovela se encaja bien en esa modernidad lineal, digámoslo así. Yo, y esto lo escribí en el libro Cultura Snack, que salió hace un par de años, yo creo que esa modernidad ya está en vía de extinción. Bauman se evaporó, estamos en la modernidad, o si se quiere, la sociedad gaseosa. Acá son todas moléculas que chocan entre sí y hay momentos de presión, turbulencia, de todo. O sea, esta crisis, hablaba de la crisis de los grandes relatos y todo eso. ¿Y cuáles son los medios? Hoy es TikTok. Si uno repasa las formas, por ejemplo, de mediatizar la guerra, o de mediatizar la política, o lo que sea, hablemos de la guerra, ¿no? Bueno, la guerra de secesión en Estados Unidos, siglo XIX, se mediatizó en la prensa y había telégrafos ya. La Primera Guerra Mundial estaba
todavía no estaba la radio en 1920. O sea, la Primera Guerra Mundial se mediatizó un poco en el cine y la prensa. La Segunda Guerra estaba la radio, la televisión todavía no había empezado. Vietnam, televisión, sí, revistas, live, ¿no? La Guerra del Golfo del 90 fue la guerra de la televisión. En Europa cenábamos con imágenes de las armas inteligentes de Bush padre bombardeando Bagdad, ¿no? Fue una guerra televisiva, ¿no? Totalmente manipulada televisivamente también. Se mediatizaba televisivamente. La Segunda Guerra del Golfo fue la guerra de los blogs, que ahí Estados Unidos, el ejército, se dio cuenta que había gente blogueando y no querían saber nada, ¿no? Ucrania, la guerra de TikTok, igual que el conflicto entre Israel y Palestina. Se está mediatizando en TikTok. ¿Cómo se va a mediatizar la guerra o la política o lo que sea de acá a unos años? Veremos, habrá otras cosas seguramente. Pero yo creo que en ese sentido TikTok me parece la forma más elaborada de esta modernidad gaseosa. Todo efímero, todo pasa rápido, cuesta anclar el sentido. Y yo creo que eso define, esto lo decía McLuhan, ¿no? Los medios modelan la forma de pensar, de percibir. Milei es un presidente de TikTok. ¿Es pensable un liderazgo carismático de un Milei por 40 años como fue Perón? Va a durar lo que dura TikTok, me parece. Los liderazgos políticos en general va todo mucho más rápido hoy, ¿no? Los ciclos vitales van durando todo va durando menos, porque vienen otras cosas. Yo creo que, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la modernidad, a mí no me gusta hablar de modernidad, prefiero de sociedad gaseosa. Me gusta esta metáfora de lo gaseoso, porque a veces lo líquido, el pobre Bauman, el calentamiento global lo evaporó. Bien, una pregunta más aquí. Sí, maestro, muchas gracias por venir acá. Estoy en el mismo vuelo suyo, entonces estoy igual trasnochado terriblemente. Víctima de Avianca. Totalmente. Armemos algo, vamos a TikTok y a quejarnos. Bien, ya en Twitter ya está. Pero fueron incapaces. Por favor, móntese sobre ese. Nos tuvieron 8 horas en el aeropuerto del Dorado. No nos dieron ni un pan de queso, nada, ni un tinto, nada, no nos dieron nada. Ni pidieron disculpas. Nada. Bienvenidos, llegaron a Quito, bájense el avión rápido que tenemos sueño. Bien, la pregunta, maestro. Ahora vimos obras con autor, fotografías con autor. ¿Cuál es su opinión de quién va a ser el autor de estas nuevas obras de inteligencia artificial? ¿De dónde la inteligencia artificial está tomando? ¿O el que redactó el prompt? ¿O el de, un poco su opinión? Sé que eso es muy complejo. Son pero cosas que su opinión. el ChatGPT apareció hace 12 meses, va a ser 11 meses. No sabemos. A los pocos meses, allá por enero o febrero, apareció un artículo científico donde estaba un autor de carne y hueso y al lado ChatGPT. O sea, el tipo lo había utilizado y lo puso de coautor. Ahí se incendió el mundo científico. No es un autor. Y más o menos se está yendo a que si uno utiliza el ChatGPT o cualquier inteligencia artificial generativa en la redacción de un texto, hay que poner, esto yo creo que lo vamos a ver cada vez más en los artículos científicos, hay que ver el periodismo también si adoptan esto, así como es obligatorio debajo de una fotografía en el periodismo poner un epígrafe, es obligatorio, incluso el copyright, etcétera, etcétera. Bueno, esto será otra conquista, poner qué parte de este texto, estas imágenes, si son hechas con inteligencia artificial o no. Y este es un tema. Claro, los estudios de abogados deben estar muy entusiasmados con esto. Ahora, hace poco salió un artículo científico que habían desarrollado un algoritmo que en caso de que haya una queja, se puede sacar ese contenido que está cubierto de copyright, se podría sacar, digamos así, de la inteligencia artificial y que no se incluiría más en los resultados. Como digamos, mañana la autora de Harry Potter, la señora Rowling, presenta una mega causa y como que podrían sacar a Harry Potter, ¿no? Sin tener que reeducar a la inteligencia artificial, sacarían esa parte. Fue un artículo muy técnico, yo entendí una parte nomás porque era todo en fórmulas, pero que se podía hacer eso. Claro, que hay que ver hacia dónde se evoluciona. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la autora? ¿Quién es la coautora o coautora? ¿Solo la persona que hizo el prompt? Si uno entra al ChatGPT, le da un texto y le dice, reescríbemelo con el estilo de Gabriel García Márquez, te lo hace. ¿Y los herederos de García Márquez cobrarán algo? No creo. Bueno, ya hay juicios. El George Martin, el de Juego de Tronos, ya presentó causa, se está moviendo. Stephen King. Toda esta gente que ha publicado cientos de novelas está metida ahí dentro y habrá movidas. Hay que ver qué pasa. También ahí, siempre el tema del copyright llega tarde. En la historia de la comunicación pasó en el cine,
solamente la fotografía, el cine, ¿no? El cine al principio, los hermanos Lumière no tanto. Edison en Estados Unidos copiaba películas de los Lumière, o le copiaba directamente los fotogramas, o sea, le hacía una copia pirata, o filmaba la misma película con los mismos encuadres, con lo mismo, todo, igual. Un robo total. Y después hubo ya un juicio, esto lo cuento en el libro La guerra de las plataformas, a principios del siglo XX, que ya estableció el derecho a autor. Las primeras películas, por ejemplo, hay una película muda de Ben-Hur, no le pagaron nada al autor o los herederos del autor del libro. Fue un robo total, porque no había... Bueno, cuando apareció Facebook, lo mismo. No había... El copyright no existía. Después ahora Europa se está moviendo. Tardamos 10 años, 15 en legislar sobre Facebook y las redes sociales y la privacidad de datos. Imagínense, también ahí, no solo la universidad va lenta, los teóricos vamos lentos. Profe, todo concluye al fin, nada puede escapar, dice la canción del rock. Así dice nacional. la canción. Así que vamos a ir cerrando. Lo tenemos al profe. Ahí, hola. Lo tenemos al profe en un taller mañana y vamos a tener también una charla sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual dentro de Mediomorfosis. Un aplauso grande para Carlos Escobar. No, gracias por la Nos quedaríamos toda la invitación. tarde, pero no podemos. Gracias, Carlitos.